Vamos a comenzar con el músculo del hombro, que es el músculo deltoides. ¿Ok? Y vamos a, com- vamos a empezar con sus orígenes. El deltoides tiene tres orígenes o tres fascículos. ¿Ok? Un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. ¿Ok? El fascículo anterior también se denomina fascículo clavicular. El fascículo medio se denomina acromial y el fascículo posterior se denomina escapular. ¿Ok? Escapular porque se origina a nivel del labio inferior de la espina de la escápula. El labio superior es para el trapecio. Entonces, el origen fascicular o el fascículo anterior es a nivel del tercio lateral de la cara superior y se inserta a nivel del borde anterior de la clavícula. ¿Cuáles van a ser las relaciones de estos músculos? Hay un surco denominado el surco deltopectoral, donde pasa la vena cefálica y la arteria acromio-torácica, que es este de acá. ¿Ok? De ahí, las funciones, cada uno cumple una función diferente. El fascículo clavicular o el fascículo anterior nos va a ayudar en la flexión del brazo y en la rotación medial del brazo. El fascículo acromial o fascículo medio en la abducción, del brazo, abrir. Y el fascículo escapular o fascículo posterior en la rotación lateral del brazo y en la extensión del brazo, este de acá. Entonces son tres fascículos a nivel del deltoides, un músculo prominente, voluminoso, con tres fascículos, anterior, medio y posterior. Su principal inervación va a ser por el nervio axilar, ¿ok? Nervio axilar, o también llamado nervio circunflejo. De ahí vamos a ver músculo supraespinoso. Cuando veamos músculo supraespinoso, recordemos que se encuentra a nivel de la cara posterior de la escápula, por encima de esta estructura denominada la espina de la escápula, que limitaba dos superficies o dos fondos, un para el músculo supraespinoso y uno inferior para el músculo infraespinoso. ¿Ok? El músculo supraespinoso eh, se inserta a nivel del troquíter, ahora llamado tubérculo mayor del húmero, forma parte de los músculos del manguito rotador con el infraespinoso, con el subescapular y con el redondo menor. ¿Ok? Este músculo va a estar inervado por el nervio supraescapular, recordando que el nervio supraescapular en el plexo braquial salía a nivel del tronco primario superior. Era el único tronco de los primarios que sacaban nervios, el supraescapular y el subclavio. ¿Ok? ¿Para qué me va a servir este músculo? Para la abducción. ¿Ok? Para la abducción del brazo. De ahí tengo este otro músculo que es el infraespinoso, que se origina a nivel de la fosa infraespinosa y como ya lo dije, se formaba parte de los músculos del manguito rotador para insertarse en el troquíter o en la tuberosidad mayor del húmero. Cuando hablo de troquíter, hablo de tuberosidad o tubérculo mayor del húmero. Cuando hablo de troquín, ya me estoy refiriendo a tuberosidad menor o tubérculo menor del húmero. A su vez, este músculo va a estar inervado por el nervio supraescapular y ayuda para la rotación lateral del brazo. Ahí tengo a los redondos. Redondo menor, que va a estar por encima del redondo mayor, y este redondo menor, en comparación al redondo mayor, va a formar parte del manguito rotador. Pero mi pregunta es, ¿por qué el redondo mayor no forma parte del manguito rotador? Si están cercanos. ¿Por qué? ¿Quién sabe, no? Sin miedo, sin miedo. Porque no se inserta en la cabeza del número ¿No? o algo así. El redondo menor y los músculos del manguito rotador se van a dirigir principalmente en el troquíter del húmero.
El redondo mayor se va a dirigir al surco intertubercular del húmero, ¿ok? O corredera bicipital. Surco intertubercular o corredera bicipital. Por eso que el redondo mayor no forma parte de los músculos del manguito rotador, pero el redondo menor sí, porque este sí se inserta a nivel del troquíter, ¿ok? Ya este músculo va a estar inervado por el nervio axilar o circunflejo y me va a ayudar en la rotación lateral del brazo. Ya cuando hablo del redondo mayor, es más voluminoso, que se origina a nivel del ángulo inferior de la escápula, ¿ok? En el ángulo inferior de la escápula, para insertarse en el surco intertubercular o en la corredera bicipital del húmero. Este, en comparación al de acá, va a estar inervado por el nervio subescapular. El redondo menor iba a estar inervado por el nervio axilar o circunflejo, ¿ok? El redondo mayor por el nervio subescapular. ¿Y para qué me sirve este músculo? Para la abducción y la rotación medial del brazo, ¿ok? Son los músculos de la cintura escapular. ¿Preguntas hasta ahí? No sé si voy muy rápido, pero preguntas. Bueno, y ya para culminar esta parte con el músculo subescapular. Este músculo subescapular se va a originar en la cara anterior de la escápula, en la fosa subescapular, ¿ok? Y este músculo subescapular se va a insertar en el tubérculo menor o troquín del húmero, ¿ok? Va a estar inervado por el nervio subescapular y su función va a ser rotación medial del brazo. Generalmente estos músculos ayudan en la rotación medial, la rotación o abducción del brazo, ¿ok? Aducción y rotación del brazo. De ahí hay unos triángulos, denominados los triángulos de los redondos, que son tres. El triángulo homotricipital o de Delpo, que está delimitado hacia arriba por el redondo menor, delimitado hacia abajo por el redondo mayor y la cabeza larga del tríceps braquial, donde como contenido tengo la arteria circunfleja, ¿ok? Arteria circunfleja escapular. Este es el triángulo homotricipital o de Delpo. Su principal contenido, la arteria circunfleja escapular. De ahí tengo otro, bueno, no triángulo, que es cuadrilátero, que es el cuadrilátero homotricipital, que está delimitado hacia arriba por el redondo menor, hacia abajo por el redondo mayor y hacia afuera por el húmero. ¿Cuál es el contenido de este cuadrilátero homotricipital? El nervio axilar, la arteria circunfleja humeral posterior y la vena circunfleja humeral posterior. ¿Ok? Tiene tres contenidos. Tiene el nervio axilar, ¿ok? O nervio circunflejo, arteria circunfleja humeral posterior y la vena circunfleja humeral posterior. ¿Ok? Este es el cuadrilátero homotricipital. De ahí, el último, que es el triángulo húmero tricipital o de Avelino Gutiérrez, donde por arriba está delimitado por el redondo mayor y por fuera por la cabeza larga del tríceps braquial. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el contenido de este triángulo? El nervio radial y la arteria braquial profunda. ¿Ok? Recordando que el nervio radial sale de tronco secundario posterior del plexo braquial. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, no.
Ok. Ahora vámonos con los músculos del brazo y antebrazo. Vamos a ver sobre los músculos del brazo. Los músculos del brazo tienen dos compartimentos, uno anterior y otro posterior. ¿Ok? Cuando damos músculos del brazo anteriores van a ser tres. El más superficial, que va a ser el bíceps braquial con dos cabezas. La cabeza que está más medial va a ser la cabeza corta y la cabeza que está lateral va a ser la cabeza larga del bíceps braquial. ¿Ok? Cabeza corta, cabeza larga. De ahí, si sacamos o si diseccionamos el bíceps braquial, vamos a tener a otros dos músculos, al coracobraquial y al braquial o braquial anterior. El coracobraquial también se lo conoce como perforado de Caserius, al coracobraquial. Y a nivel posterior del brazo tenemos al tríceps braquial con sus tres cabezas. Cabezas largas, vasto externo y vasto interno, o cabeza medial y cabeza lateral. Ahora, al hablar de la cabeza corta del bíceps braquial, este se va a originar en el vértice de la apófisis coracoides. ¿Ok? La cabeza corta del bíceps braquial. El vértice de la apófisis coracoides. ¿Ok? Recordando que este vértice de la apófisis coracoides de la escápula iba a estar insertado en esos dos músculos, la cabeza corta del bíceps braquial y el músculo coracobraquial. Pero ¿cómo se originan? Mediante sus fascículos tendinosos. ¿Ok? Ambos músculos comparten el mismo punto de origen mediante sus fascículos tendinosos. ¿Ok? Recuerden que un tendón unía un músculo con hueso y un ligamento era hueso con hueso. Entonces, en este vértice de la apófisis coracoides de la escápula se origina la cabeza corta del bíceps braquial, para que a su vez, una vez que se una con la cabeza larga del bíceps braquial, se inserte en una tuberosidad, denominada la tuberosidad bicipital del radio. ¿Ok? Una vez que ya se unen, se insertan mediante un fascículo tendinoso a la tuberosidad bicipital del radio. ¿Ok? Principalmente va a tener inervación del nervio músculo cutáneo, que este nervio músculo cutáneo sale del tronco secundario lateral del plexo braquial. ¿Ok? El tronco secundario lateral sale el nervio músculo cutáneo y una parte del nervio mediano. Pero el nervio músculo cutáneo va a inervar gran parte de los músculos del brazo. ¿Para qué me va a servir esta cabeza corta del bíceps braquial? Para la flexión del antebrazo sobre el brazo. Y de ahí tengo la cabeza larga del bíceps braquial. La cabeza larga del bíceps braquial se origina acá. Eh, en la cavidad glenoidea hay dos tubérculos, uno superior y uno inferior. El superior, denominado el tubérculo supraglenoideo, va a ser para la cabeza larga del bíceps braquial. Y el tubérculo infraglenoideo va a estar dado para la cabeza larga del tríceps braquial. ¿Ok? Pero el supraglenoideo es para la cabeza larga de este músculo, que es el músculo bíceps braquial. Como ya dije, una vez que se une o con la cabeza corta del bíceps braquial, se inserta en la tuberosidad bicipital del radio. Ahora, ¿por qué la cabeza larga? ¿Cuál es la principal característica de la cabeza larga del bíceps braquial? Es que esta cabeza larga del bíceps braquial va a ser intracapsular y extrasinovial. Cuando hablo de intracapsular es que va a estar dentro de esta cápsula eh, de articulación glenumeral, pero va a ser extrasinovial porque está fuera de, ¿ok? Está dentro de la cápsula, pero está fuera de esta articulación, que es la cavidad glenoidea de la escápula
con la cabeza del húmero. Y una pregunta que puede, no sé, tomársela, es que qué elemento nervioso va a discurrir entre el bíceps braquial, el coracobraquial y el braquial anterior. Este va a ser el coracobraquial. Aquí hemos sacado el bíceps, hemos dejado el músculo coracobraquial. Este es el músculo braquial anterior. ¿Qué elemento puede ser? ¿O qué elemento es, perdón? El nervio músculo cutáneo. ¿Ok? El nervio músculo cutáneo se lo puede reconocer, ¿por qué? Porque perfora al coracobraquial. Por eso que el músculo cutáneo se lo conoce como perforante de Caserius, porque perfora este músculo que es el coracobraquial, que se lo conoce como perforado de Caserius. ¿Ok? Entonces, este elemento discurre por estos músculos para inervarlos, al bíceps braquial, al braquial anterior y al coracobraquial. Braquial anterior y coracobraquial. ¿Ok? El nervio músculo cutáneo. Ahora, cuando hablamos del músculo coracobraquial o perforado de Caserius, como ya lo dije, su origen lo iba a compartir con la cabeza corta del bíceps braquial, ¿ok? La cabeza corta del bíceps braquial, originándose en el vértice de la apófisis coracoides del escápula. Pero su inserción va a estar dada por la impresión coracobraquial en el húmero, ¿ok? Origen en el vértice de la apófisis coracoides y su inserción va a ser en la impresión coracobraquial del húmero. Sabemos que va a estar inervado por el nervio músculo cutáneo. ¿Para qué me sirve este músculo? Me sirve para la aducción del brazo, es decir, para cerrar. Abducción, abrir, aducción, regresarlo a la línea media. Aducción. Y por último, del bíceps, los músculos de la región anterior del brazo, el músculo braquial. ¿Ok? Este músculo braquial se va a originar en la tuberosidad deltoidea. ¿Ok? En la tuberosidad deltoide. Mediante sus fascículos tendinosos se inserta acá, en la tuberosidad del cúbito, o antes llamada apófisis coronoide del cúbito. ¿Ok? Este músculo, que es el músculo braquial o braquial anterior. Como ya lo dije, va a estar inervado por el nervio músculo cutáneo. ¿Y para qué me sirve este músculo? Para flexionar el codo y antebrazo. ¿Ok? El músculo braquial o braquial anterior. Hasta ahí. Preguntas. Por estos músculos va a discurrir también como relaciones las venas cefálicas y la vena basílica. Cefálica a nivel lateral y basílica a nivel medial. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces vamos con músculos de la región posterior del brazo. Tenemos este músculo que es la cabeza larga del tríceps braquial. Como yo lo dije, mediante su fascículo tendinoso se origina en el tubérculo infraglenoideo del escápula para insertarse en el olecranon del cúbito. Las tres cabezas se insertan en el olecranon del cúbito
¿Ok? Entonces el tendón del tríceps braquial se va a insertar en el olecranon del cúbito. Tengo entendido que ha sido también pregunta de elección y examen práctico. La cabeza del tríceps braquial se inserta en el olecranon del cúbito. Este es el olecranon del cúbito. ¿Ok? Entonces sus fascículos tendinosos del tríceps braquial llegan a insertarse a esta altura. ¿Ok? A ese músculo lo va a inervar el nervio radial y lo va a irrigar la arteria humeral. ¿Ok? Arteria humeral. ¿Cuál va a ser la función de estos músculos del tríceps, de los músculos de la región posterior del brazo? Extensión del codo. ¿Ok? Los músculos anteriores de la región anterior del brazo me ayudaban en la flexión, pero los músculos de la región posterior del brazo me ayudan en la extensión del codo. ¿Ok? Esa es la principal acción de los músculos de la región posterior del brazo. ¿Ok? La extensión del codo. De ahí voy con la cabeza externa o vasto externo o cabeza lateral del tríceps braquial. Este se va a originar a nivel del canal del torsión del húmero para insertarse, como ya lo dije, en el olecranon del cúbito. ¿Ok? Inervados por el nervio radial e irrigados por la arteria humeral. Y por último, la cabeza medial. ¿Ok? O el vasto interno del tríceps braquial. Este vasto interno del tríceps braquial también se origina en el canal de torsión, en el límite inferior, para insertarse mediante los otros dos músculos en el olecranon del cúbito. ¿Ok? Olecranon del cúbito. Inervados por el nervio radial e irrigados por la arteria humeral. Recuerden que la principal función de los músculos de la región posterior del brazo siempre va a ser la extensión del codo. Siempre. Cosa contraria que pasa en la región anterior, que es la flexión. ¿Ok? Entonces, nervio radial e irrigados por arteria humeral. Hasta ahí. Preguntas, ¿no? Perfecto. Entonces, para que continúen con Juan, para mí ha sido un gusto por haberlos ayudado. No sé si fue muy rápido, pero espero que de algo les haya servido, ¿ok? Hola chicos, buenas noches. Bueno, déjenme compartir pantalla. A ver. ¿Y me pueden confirmar si se ve y se escucha bien? O sea, si ahorita pueden ver que estoy compartiendo pantalla. Sí se ve, sí se ve. Ahí, dale, gracias. Ok, y ahorita, un segundo, ahorita vamos a continuar con lo que sería antebrazo y mano, más que nada. Primero de osteología, un poquito de huesos, de articulaciones, ligamentos, digamos, con los músculos, inserciones, origen y inervación. Ok, voy aquí a centrarme más que en lo práctico, en lo teórico, ya que lo que buscan aquí es centrarse en justamente para el examen del sábado, que es componente teórico. Así que bueno, primero que todo, en antebrazo tenemos dos huesos, tenemos el radio y el cúbito, esto ya no es nada nuevo. Y en posición anatómica lo tenemos en una posición de supinación. Ok, vamos a tener, primero que todo,
la articulación. Eh, Uniendo el húmero, que es el último hueso donde estábamos hablando ahorita, con el cúbito y con el radio, formamos una articulación. Esta articulación muchas veces se estudia unido, se une todo esto como una articulación húmero-radiocubital, que bueno, cuando se le estudia como húmero-radiocubital, se la considera como una bisagra, pero cuando se las hace por separado y se dice, por ejemplo, solo la húmero cubital es bisagra, pero cuando es solo húmero radial, el húmero radial se la considera esferoidea. Sería esferoidea, bisagra, y si se estudia todo como una, bisagra. La húmero radial, aunque sea una esferoidea, no tiene estos movimientos esferoides justamente por estos ligamentos que podemos observar aquí. Estos ligamentos van a ser parte de la articulación del codo y van a ser los que restringen un poco el movimiento manteniéndolo como bisagra. Entonces tenemos tres ligamentos. Vamos a tener para empezar dos colaterales de ambos lados. Tenemos tanto de este lado un colateral como de este lado. No son muy complicados, este va a medial, así que este es el colateral medial y el que está hacia el lateral va a ser el colateral lateral. Y de ahí el tercer ligamento que tenemos es este de aquí. Este ligamento, bueno, quitando esto, por si acaso el que se ve aquí grande, esto de aquí es la cápsula articular, esto no tiene que ver. Y el que está aquí es el ligamento anular del radio, que es específicamente para la cabeza del radio, para restringir este movimiento y mantenerlo como bisagra, y que no haya un gran movimiento. Igual, eso poco que se lo considera como esferoidea, es justamente para el movimiento que hace el radio para ponerse en su epífisis distal, en esta parte de aquí, para ponerse anterior al cúbito. Esto es importantísimo. A mí, bueno, hacen varias versiones de examen, obviamente, para macro, pero a mí me hicieron esta pregunta y me acuerdo clarito. Y es más, me acuerdo porque me la calificaron mal y yo tuve que pelearlo. Que me preguntaban, ¿verdadero o falso? Si la epífisis distal del radio, al hacer pronación, se ponía sobre la del cúbito. Y obviamente sí, el radio se pone por encima, toda esta parte se alza y se pone aquí encima. Y entonces, bueno, no sé realmente si se repiten preguntas, pero me hicieron una pregunta así y tranquilamente se las podrían hacer también. Entonces ya, ahí tenemos esos ligamentos. No voy a hablar mucho de accidentes anatómicos justamente por lo que es un componente teórico. Así que vamos con huesos de la mano, que ese es otro que me tomaron, me acuerdo también muy bien. Y tengo unas imágenes, pero primero por aquí. Para los huesos de la mano, lo primero y lo más probable que tomen son los del carpo. En el carpo tenemos 8 huesos. Estos 8 huesos se estudian en dos filas y se estudian eh, de lateral, de aquí hacia medial. Tenemos esta fila, se divide así, una superior y la otra inferior. Entonces aquí tenemos las dos. Primero vamos a tener este hueso de aquí que tiene una especie de forma de barco. No sé si se puede observar. La verdad, yo creo que quizás la esquizofrenia me ha alimentado tanto que yo también lo veo como barco. Pero por eso se llama escafoides o navicular, porque viene justamente de latín, que significa que tiene forma de barco. Entonces, este es el escafoides. A su lado tenemos el semilunar. Aquí no se le aprecia mucho la forma, pero pasa de manera posterior en una forma de semiluna. Estos dos primeros son importantes porque estos dos son los que articulan el antebrazo, el radio, con la mano. Estos son los únicos huesos que se van a articular de esa manera. El cúbito, que lo tenemos aquí al lado del cúbito, todo esto de aquí, este no se articula con la muñeca, solo se va a articular con el radio. Entonces el radio se articula con el escafoides y con el semilunar. Y así es como se forma esta articulación radiocarpiana.
De ahí, de manera más medial, al semilunar, tenemos al piramidal. Y si estamos en una vista, como ahorita que estamos en supinación, y tenemos una vista anterior, podemos ver al pisiforme, que sería este huesito chiquito de aquí. ¿Y por qué digo que solo se ve en esta vista? Porque, miren, si yo ahorita saco esto y giro al otro lado, aquí ya no lo veo, o lo veo pero muy poco. Y eso sería esa primera fila. De ahí tenemos, uy, de ahí tenemos la segunda fila. Para esta segunda fila tenemos otros cuatro huesos, así mismo. Tenemos primero el trapecio y a su lado el trapezoide. Estos ya, los huesos de esta fila, van a ser los que formen, de los que se unan con los metacarpos, que están al trapezoide tenemos el hueso grande y justo al lado el ganchoso. Ganchoso justamente por ese gancho que acabo de tapar ahorita, perdón, por este gancho de aquí. Gancho que es importante, ya lo vamos a ver, para cierto ligamento y formar un túnel, que también es muy importante en componentes teóricos. Ya, estos huesos son súper importantes porque a mí me tomaron así. No, no era tan fea esta foto, pero era más o menos así. Ya, me pusieron una foto así en el examen, literalmente la foto. Era la única pregunta con una foto en la que te señalaban un hueso del carpo. En mi caso fue el escafoides, pero pueden hacer lo mismo con cualquier otro hueso. Entonces aquí podemos reconocer que tenemos una mano izquierda que está en supinación. Entonces tenemos los mismos huesos. Vamos a hacer un poco de zoom. Tenemos el hueso escafoides empezando de manera lateral y hacia medial tenemos el semilunar. Aquí se ve un poquito la forma de cómo se va hacia atrás del grande, del hueso grande. Y aquí como se ve medio borroso es porque tenemos dos superpuestos, que sería el piramidal y el pisiforme. Como les dije, uno está encima de otro y por eso se ve así medio raro. Sería, realmente yo creo que es imposible que les tomen justamente uno de esos dos, por esto mismo, por lo que es bastante confuso en el verlos de esta manera. Y de ahí, de nuevo por acá, tenemos primer hueso de manera lateral el trapecio, seguido por el trapezoide, y de ahí fáciles de reconocer el grande y el ganchoso. Entonces, estos son los 8 huesos del carpo, son los huesos de la muñeca. Entre estos huesos, entre ellos, se forman articulaciones interfalángicas. Hola, hola, hola. Se me murió el internet de repente. ¿Hasta dónde soy yo? ¿Se oyó todo? No sé si no se terminó de escuchar todo. Mi internet a veces se pone un poco, no sé, curioso. Te voy a repetir la última parte igual. Bueno, está el trapecio y trapezoide, el grande y el ganchoso que son fáciles de reconocer. Y lo que estabas diciendo era que estos huesos del carpo van a articularse entre sí, formando articulaciones intercarpianas. Estas articulaciones intercarpianas son planas, tipo plano. Cuando digo solo plano, esferoideo, me refiero que ya es de tipo sinovial. O sea, hablo del subtipo. Son subtipos planas, pero tipo sinovial. Esta es otra imagen un poquito más fea, pero es un poco más realista a la que tuve en mi examen. Y me acuerdo que también fue una mano derecha. Aquí podemos ver que es una mano derecha, ya que tenemos posición anatómica, el pulgar, el primer metacarpo, viendo hacia lateral. Entonces tenemos escafoides y hacia medial el semilunar
piramidal y pisiforme. Lo mismo fila de arriba, trapecio, trapezoide grande y ganchoso. Y tenemos los del carpo. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algo? ¿Alguna pregunta? No, nada. Perfecto. Ahí me había olvidado de hablar de la articulación en radiocubital, que tenemos dos. La radiocubital se va a unir tanto de manera superior como de manera inferior, donde mencionas un segundo. Y estas dos van a ser el mismo tipo, van a ser sinovial, de tipo pivote. Y aparte de eso, se unen de otra manera, que aquí lo tengo puesto. Se unen con una membrana. Y podemos observar que en el medio hay una membrana. Esta membrana se llama la membrana interósea del brazo. La membrana interósea del brazo se forma justamente en los bordes interóseos de ambos huesos. Ambos huesos, si los ven en sus manos, tienen en sus manos, van a ver que tienen un borde filoso. Ese borde filoso es el borde en el que se inserta esta membrana interósea. Y la membrana interósea, los tipos de articulación por membrana son de tipo sindesmosis, tipo fibrosa sindesmosis. Eso también es importante para teoría, porque podría tranquilamente ser una pregunta. Sindesmosis. Y bueno, de ahí ya la falange es algo sencillo. Tenemos, este, perdón, primero los metacarpos. Siempre vamos a contar tanto los carpos, que metacarpos, falanges, desde lateral, uy, no se ve el negro, desde lateral hacia medial. Entonces, el primero que tenemos es el que se ve aquí. Entonces, contamos desde lateral. Uno, 2, 3, 4 y 5. Estos son nuestros metacarpos. Primer metacarpo, segundo metacarpo, tercero, cuarto y quinto. Y lo mismo con las falanges. Vamos a decir las falanges desde distal, desde lateral, perdón. Lo único es que tenemos tres falanges. Vamos a tener tres falanges, como ven. La primera es la falange distal. Y tenemos la falange media o intermedia. Y, uy, perdón, no, ¿qué acabo de decir? La falange proximal, perdón. Y ahí sí, tenemos la falange media. Y por último, la falange distal. Esto aplica para nuestro, nuestra segunda falange, tercera falange, cuarta y quinta falange. Pero para la primera, que sería nuestro pulgar, aquí solo tenemos dos. Vamos a tener una falange proximal y una distal. ¿Qué significa eso? Tenemos tres en cuatro dedos, 12, pero solo tenemos dos en el pulgar. Entonces, matemáticas, 12 más 2, tenemos 14 falanges. Están un poquito feos mis números hoy día, pero eso, tenemos 14 falanges. Igual, no olviden que miembro superior, ¿cuántos huesos vamos a tener? Vamos a tener 14. Esos 14 más los 8 que tenemos en el carpo serían 22. Radicúbito, 23, 24. 25 con el húmero, 26 y 27 con escápula y clavícula. Y ya, en osteología yo creo que estaría todo. Así que vamos a meter la dificultad a esto. Vamos con músculos en el antebrazo. No voy a explicar tanto como que el orden, porque eso sería bueno como que saber el orden que hay uno al lado de otro para estudiar para cadáver. Pero como estamos con teórico, voy a hablar más que nada full teórico de estos músculos. Ok, vamos a empezar con compartimento anterior. Compartimento anterior, ¿qué es? Estos son los flexores o pronadores.
Así se conoce a este compartimento, como flexores o pronadores. Y en él tenemos dos planos también. Tenemos un plano superficial, que es todo lo que podemos ver ahorita mismo, y un plano profundo. En el plano superficial, que es el primero que vamos a ver ahorita, tenemos superficial, vamos a tener 5 puntos. Ah, no estoy compartiendo. Ahora voy a compartir de nuevo un segundo. ¿Se puede ver ahí? Confírmenme si se puede ver, por favor. Con un pulgar o un mensaje, cualquier cosa. Ya, perfecto. Bueno, como decía, tenemos entonces, repito, en los antebrazos dos compartimentos principales, ¿ok? Tenemos un compartimento anterior, que es el que estamos viendo ahorita, esto es anterior, que se va a dividir en superficial y profundo. Superficial y profundo. En el profundo tenemos 3 y en superficial 5. De igual manera tendremos uno posterior, que ya lo vamos a ver. Pero este compartimento anterior es el que se conoce más que nada como el de los flexores o pronadores, ya que todos los músculos que tenemos aquí van a tener o una función o la otra. Y los pronadores justamente llevan el nombre de pronadores, así que es fácil saber cuál hace cuál. Entonces, primero con los superficiales, que tenemos 5 superficiales. Primero vamos a tener el pronador redondo. Este es el pronador redondo. El pronador redondo va a tener el origen, dos orígenes, perdón. La gran mayoría de por sí de músculos de este compartimento se originan en el epicóndilo medial o epitróclea también se conoce, del húmero. Entonces, ese es uno de los orígenes del pronador redondo. Y el otro origen, aquí, esto se conoce como apófisis coronoides del cúbito. Esos serían los dos orígenes que tiene el pronador redondo. Y inserción, tenemos que es uy, la cara anterior del húmero, más específicamente, como podemos ver aquí, es aproximadamente el tercio medio. Sí, un poquito el tercio medio. Este es uno de los dos músculos encargados de la pronación. Y tenemos flexor radial del carpo. De la misma forma, como pueden ver, ¿dónde está originado? Epitróclea del húmero o epicóndilo medial. Pero este, ¿dónde se va a insertar? Como es flexor radial del carpo, eh, uy, flexor radial del carpo, podemos ver que está en el segundo metacarpo. Y en este caso, no siempre, pero a veces también se inserta en el tercer metacarpo. Y esto es lo que nos permite flexionar la muñeca. Ya van dos músculos ahí. Tercer músculo, el más largo. Este músculo, bueno, lleva su nombre de largo, no solo por la distancia que recorre, sino por el gran tendón que tiene este músculo. De misma manera, se origina de la epitróclea, pero tiene una inserción curiosa. Como pueden ver aquí, el mismo dato Millennium me pone una aponeurosis, la aponeurosis palmar, ya que su inserción va a ser en esta aponeurosis, no va a ser sobre ningún hueso. Y es más, también se considera que se inserta en el retináculo flexor, que sería esto de aquí. Esos dos serían sus inserciones, retináculo flexor y aponeurosis palmar. Los tres, el cuarto, ya. Tenemos el flexor cubital del carpo,
hace básicamente lo mismo que el flexor radial del carpo. Lo único es que, bueno, tiene también más de una inserción. Primera inserción, igual que casi todas, en la epitróclea. Y la segunda, podemos ver que en toda la parte posterior del cúbito, y también parte del olecranon se lo considera, es su otra inserción. Entonces, olecranon y borde posterior del cúbito. Y epitróclea. Ah, perdón, me faltó la inserción. La inserción se inserta en el hueso pisiforme. Ese huesito chiquito que vimos antes, ahí mismo se va a insertar, va directo. Esa es nuestra gran función del pisiforme. Y el último de este compartimento, tenemos el flexor superficial de los dedos. Misma manera, epitróclea del húmero y también en el borde anterior del radio, lateral más que nada. ¿Y dónde se va a insertar? Como se puede ver, se inserta en las falanges medias. Son estas de aquí. Se inserta en ¿cómo se llama esto? En la parte anterior de las falanges medias. Es por eso que nos permite dos movimientos en los dedos, la flexión. Cuando extendemos los dedos podemos hacer un solo movimiento de extensión, pero cuando hacemos una flexión de los dedos podemos flexionarlos de dos maneras distintas, ya que el superficial se debe insertar aquí, en la falange media, y el profundo que vamos a ver en un rato se va a insertar en la falange distal. Entonces ahí tenemos los cinco del compartimento superficial anterior. ¿Hasta ahí hay alguna duda o algo? ¿Alguna pregunta? Insulto, lo que sea. Bueno, bien, seguir entonces. Quedan los tres de plano profundo, y ahí vimos cinco. Estos cinco que vemos aquí, los cinco primeros que se pueden ver. ¿Cuáles quedan entonces? Flexor profundo de los dedos, flexor largo del pulgar y pronador cuadrado. Así que vamos con esos rapidito. Este, perdón, ya. Flexor profundo de los dedos. Este se va a, esto de aquí, en este caso ya no viene de la epitróclea, por eso dije que son la gran mayoría, pero no todos. Esto se origina en la cara anterior y medial del cúbito, además de en la membrana interósea, como se puede observar aquí. Una parte se origina de la membrana interósea. ¿Y a dónde va a ir? Esto, como mencioné recién, el profundo, la diferencia, es que va a la base de la falange distal, permitiéndonos más agilidad al momento de hacer prensión con los dedos. Por eso es que hay uno superficial y uno profundo. Tenemos el flexor largo del pulgar. Este de aquí también tiene un recorrido un poco más corto, como se puede ver. Se origina en esta cara anterior del radio. Y igual que el flexor profundo, también se origina en la membrana interósea. ¿Y hasta dónde va a ir este? Va a ir hasta la base de la falange distal de nuestro pulgar. Pulgar o alux. Uy, ¿qué hice? Pulgar o alux. Podemos ver que llega hasta la base de la falange distal. Y el último, este músculo es chistoso, me da risa la forma que tiene. Literalmente un cuadrado, o sea.
no sé, vivimos en la Matrix. Pero bueno, tenemos esto en nuestro cuerpo. Pronador cuadrado. Aquí no tengo ni que mover, puedo quedarme así. Pronador cuadrado. Origen, cara anterior del cubito. Inserción, cara anterior del radio. ¿Y por qué no al revés? ¿Por qué en cara anterior del cubito es el origen? Origen, y por qué acá es la inserción. Porque siempre el origen es el que mueve la inserción. Entonces, este músculo va a hacer que el radio se superponga sobre el cúbito. Aquí creo que se puede ver. Sí, aquí se puede ver cómo se hace el movimiento de pronación. Y siempre es el origen el que no se mueve, es la inserción la que se va a mover. Por eso que sabemos que el origen es en el cúbito y no en el radio. Y eso podría tranquilamente ser una pregunta de examen. Entonces ya, aquí ya con eso terminamos compartimento anterior. No sin antes. No, no, eso cuando termine el. No, no, lo menciono ahorita una vez. El compartimento anterior de, bueno, todos estos músculos que mencioné, en su mayoría, no todos, ya voy a explicar por qué no todos, pero en su mayoría, estos músculos de este compartimento los inerva ¿quién? El nervio mediano. ¿Por qué no todos? En el plano superficial teníamos 5 músculos, ¿se acuerdan? Ya, de este plano superficial, el único músculo que no lo inerva es el flexor cubital del carpo. El flexor cubital del carpo, justo como su nombre, lo inerva el cubital. De ahí los otros 4 músculos, de los 5 que teníamos en superficial, son de nuestro nervio mediano. Pero de ahí, eso sería el de aquí. Bueno, pero está más abajo. Saco. Aquí está, flexor cubital del carpo. Pero de ahí, en nuestro plano más profundo, abajo del superficial de los dedos, aquí tenemos el flexor profundo. El flexor profundo es otra leve excepción, ya que en el plano profundo todos de esa manera por el nervio mediano, pero, como podemos ver, se ve claramente las porciones del músculo. Tenemos 4 porciones para cada dedo, desde el segundo hasta el quinto dedo. Entonces, esto es segundo dedo y esto es tercer dedo. Esto es nervio mediano, todo normal. Pero esta parte que es cuarto y quinto dedo, esa porción le inerva el cubital. Entonces tenemos 2 excepciones en todo este compartimento. Flexor cubital del carpo y el cuarto y quinto del flexor profundo. La porción medial se le llama, donde está el cuarto y quinto tendón, el flexor profundo, y el flexor cubital del carpo, ambos por nervio cubital. De ahí sí, el resto, cualquier otro músculo, el pronador redondo, flexor radial del carpo, el palmar largo, el pronador cuadrado, cualquiera que ya mencioné ahorita. ¿Por quién? Mediano, nervio mediano. Solo este cubital del carpo y esta porción del flexor profundo, cubital. ¿Todo claro? ¿Alguna duda con eso? Si no, para ir con compartimento posterior. ¿Todo bien hasta ahí? Y si se me muere el internet, por favor avísenme que a veces ni me entero. Ok, sigamos. Compartimento posterior. Compartimento posterior, la primera es solo un dibujito. Compartimento posterior sí es un poquito más extenso. Porque bueno, primero tenemos el plano superficial de esa manera. Pero este vamos a tener 7. Son bastantes más. Y en el profundo, tenemos 5 más. O sea, en total, ¿cuántos son? Compartimento anterior tenemos 12 músculos.
es importante. Todos estos números son importantes para la teoría, porque todo, cualquiera de estos puede ser una pregunta. Entonces, ahora sí, vamos con el superficial, que es el más largo, son 7 músculos, y empecemos con el brachiorradial. Bueno, primero que todo, este compartimento, más que nada, así como el otro era de flexores y pronadores, este de aquí es más que nada de extensores y supinadores. Pero en cambio el brachiorradial es una leve excepción, eh, más que nada porque hace tiene diferentes acciones. Veamos primero con su origen. ¿Dónde se va a originar? Estos músculos, así como los otros se originan en la epitróclea, aquí la gran mayoría se originan sobre el epicóndilo lateral también. Pero bueno, este se origina un poquito más arriba, en la cresta epicondilia lateral. ¿Y dónde se inserta? Va a bajar, va a bajar, va a bajar. Y se inserta en la apófisis estiloides del radio. Blanco, ¿no? Entonces, ¿dónde se origina el brachiorradial? Cresta supracondilia. ¿Dónde se inserta? Apófisis estiloides del radio. Primer músculo. Aquí, miren, podemos ver. Tiene 3 acciones diferentes este músculo. Está loco. La verdad es uno de los músculos más fuertes del antebrazo. Por si no sabían, es un agonista del bíceps braquial y del braquial. ¿Por qué? Porque permite hacer una flexión. Ayuda a la flexión del antebrazo sobre el brazo. Uy, no. Ya. Y de la misma manera también ayuda con pronación y con supinación. Por eso decía como una pequeña excepción sobre lo que les dije de extensores y supinadores. Y ahora sí. Extensor radial largo del carpo. ¿Dónde se origina? Qué sorpresa. Epicóndilo lateral. ¿Dónde se va a insertar? Se da una vuelta hacia la parte posterior y se inserta en la base del segundo metacarpo, pero en la cara dorsal. Aquí estamos en dorso, aquí estamos en la palma, esta posición anatómica palma, dorso, en la base dorsal del segundo metacarpo. Llevamos dos. Tenemos dos extensores radiales, el largo y el corto, eso me olvidé mencionar. Como sé que ahorita no es tanto importante la práctica, pero la diferencia justamente de estos es que el largo se le llama largo justamente por su tendón, tiene un tendón más largo que el corto, que es el que vamos a ver ahorita. Y esa es la mejor manera de diferenciarlos en un cadáver. Bueno, aquí no se aprecia mucho, pero la diferencia es bastante en el tendón sobre el corto. Este es el extensor corto del pulgar. Origen, ya lo saben, epicóndilo lateral del húmero. Inserción, va a insertarse justo al lado de donde se insertó el otro. Extensor largo, ¿dónde se insertó? Viajó, se metió aquí y se insertó en la base dorsal del segundo, este segundo metacarpo. Este se inserta lo mismo, base dorsal, pero del tercer metacarpo. Van a estar ahí unidos como hermanos, como ñañis, besties, todo. Tenemos 3 músculos, 3 de 7, que son este compartimento que es grande. Esto está un poquito en desorden, esto no debería estar aquí. Vamos con este. Tensor cubital del carpo. ¿De dónde? Igualito. Epicóndilo lateral. Este viaja por la parte dorsal y se inserta en el dorso del quinto metacarpiano. Vamos invadiendo los metacarpos. Invadimos el segundo, el tercero,
Y ahora el quinto. Sencillo. Estos son los orígenes e inserciones de los extensores me parecen la verdad más sencillos que los de flexores. Van directo al punto y salen justamente del epicóndilo lateral, la gran mayoría. De ahí, ¿dónde está extensor del meñique? Y que le sigue. Y no sé por qué se ha puesto el otro músculo, pero ya. Extensor del meñique. ¿De dónde? Lo mismo, epicóndilo lateral. ¿Y hasta dónde? Como el nombre dice, del meñique. Pero este se va a insertar ya no en la base del quinto metacarpiano, que es el del meñique, sino que se va en la diáfisis, perdón, diáfisis de este hueso. Es un hueso chiquito, sí, pero igual sigue siendo un hueso largo, considerado largo por su morfología. Entonces tendríamos diáfisis, epífisis y metáfisis. Estas son las epífisis y aquí tenemos las diáfisis. Entonces se inserta en esta cara, en el tercio medio de este metacarpo. Quinto metacarpo, el quinto del meñique. De ahí tenemos aquí algo curioso, los que les mencionaba hace un rato. En la cara palmar, para flexionar los dedos, tenemos dos músculos. Uno que se insertaba en nuestra falange media y otro que se insertaba en la falange distal. ¿Qué es lo que pasa? Con los extensores hay un solo músculo. Pueden ver esto. Bueno, primero el origen. Origen, no hay mucha sorpresa. Epicondilo lateral. Pero así, ¿qué es lo que pasa aquí? Nuestro querido extensor tiene un montón de inserciones. Se inserta primero en la base de la falange proximal, de ahí en la base de la falange media y en la base de la falange distal. Ustedes pueden hacer una extensión de sus dedos y cuando hagan la extensión de sus dedos pueden ver que pueden hacerlo por partes. Pero el problema y lo que no nos permite hacer esa extensión con tanta maniobra como hacemos con la flexión para hacer una prensión es la morfología de la articulación de estos huesos. Tenemos también varios ligamentos aquí que no nos van a permitir hacer esta extensión. En la parte inferior, en cambio, tenemos vainas que nos ayudan a la flexión, pero para la extensión tenemos bastante limitado el movimiento. Entonces esa es la diferencia que tenemos, por la que tenemos un solo músculo que extiende todo el dedo a la vez y no tenemos uno que extienda diferentes partes. Y solo queda uno, ahora sí, de este compartimento, el lanconio. El lanconio, nuestro músculo del codo, por así llamarlo, también sale epicóndilo lateral, pero se inserta en la cara posterior del olecrano, del cúbito, que lo podemos ver aquí, y del cúbito. Un recorrido corto, pero con este se completarían los 7 músculos. Y que, para recapitular un poco igual, 7 superficiales. ¿Cuáles eran? A ver, tenemos braquio radial. Uy, qué fea me quedó la vez. Extensor radial largo del carpo. Lo mismo, pero corto del carpo. Extensor del carpo también, pero cubital del carpo. Extensor del meñique. Extensor de los dedos, como común de los dedos.
Quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el que vamos a ver ahorita, ¿cuál es este? El manconio. Ahí tenemos los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 del plano superficial de estos músculos de compartimento posterior. ¿Alguna duda de eso? Lo bonito de este compartimento superficial es que para la inervación, de por el amarillo, todo esto, todos los 7 músculos, aquí no hay nada complicado. Los 7 nervios radiales, ninguna excepción. Todos nervios radiales. Los 7 músculos son nervios radiales. Y es más, los 5 que vamos a ver ahorita del compartimento profundo, también lo mismo. Nervio radial. Ahí sí no cambia nada. Ok, entonces, sigamos. Plano profundo del antebrazo. Primero, supinador. Voy a poner aquí el videito mejor. Como se puede ver, en posición de pronación, lo que hace es esto. Supina el brazo nuevamente. Su origen. Bueno, aquí tiene varios orígenes. Así que vamos a pausar esto. Ok, primer origen. Y el típico. El que nunca falta. Epicóndilo lateral del húmero. De ahí tiene otro en un ligamento. Así que no se puede ver, pero sería el ligamento colateral del radio. Voy a ponerlo. Bien. Este es el ligamento colateral del radio. El que mencioné antes. Entonces, epicóndilo medial. Ligamento colateral del radio. Ligamento anular del radio, que es el que está aquí atrás, en forma de anillo, y la cara lateral del cúbito. Son 4 inserciones, aquí son bastantes, la verdad. Orígenes, perdón. Y de inserción, uy, de inserción. La cara anterior del radio. Sencillo. Solo eso. Ese es el primero de 5. Perdí, hay muchos aquí. Aquí está. La verdad, quisiera cambiar el, ¿cómo se llama esto? El simulador. Pero mientras no me lo auspicien, yo me quedo con mi querido Anatomy Learning. No, mentira, algún día sí me lo pienso pagar, la verdad, porque es bonito. Extensor corto del pulgar. Origen, estamos en cara posterior, así que cara posterior del radio. Y también membrana interósea, ambas. Membrana interósea, cara posterior del radio. Inserción, falange proximal, la, en el borde, estamos dorsal, del pulgar. ¿Qué hace? Extiende el pulgar. Extiende esta falange. Por eso pueden hacer 2 movimientos diferentes de extensión con el pulgar. Ya que hay 2 extensores. Ese es el primero. Y el segundo, ¿dónde está? Ah, aquí está. Y el extensor largo del pulgar. Este en cambio viene del cúbito. Cúbito y membrana interósea a la falange proximal. Ese es sencillo. Bueno, aparte también permite una leve abducción, pero eso es muy leve. Hay un músculo específicamente para eso, que es el músculo que nos falta. El único músculo que ya nos falta. No, perdón, faltan 2. Pero el penúltimo. Que quiero mencionar esto rápido para mencionar una estructura que se forma. Abductor largo del pulgar se forma en cara posterior del cúbito y radio y membrana interósea. O sea, es decir, en toda la cara del antebrazo. O sea, es un cuadrado aquí. Todo esto es el origen. Radio, cúbito
y la membrana interósea que está ahí atrás, donde se inserta en el primer metacarpo, que es el del pulgar, para hacer una abducción. Y menciono rápido el quinto y último, que es el del meñique, para mencionar lo que quiero. No, perdón, meñique no, índice. Este ya lo vimos. Este es superficial. Índice, índice, aquí está índice. Músculo cortito, muy cortito, la verdad, pero cumple su función. Se forma en el eh, borde medial del cúbito y se inserta en varias partes del índice. En las tres falanges, en su porción más proximal. Y así, los que les quería mostrar. Ahorita les mencioné estos tres músculos del pulgar. ¿Será que hay una foto donde sean solo los tres? Vamos a hacer algo. Déjenme sacar rapidito un par de músculos. Esto. Yeah. Ahí se ve bonito. Ok. Aquí se forma una estructura interesante y que es muy probable para el examen. Demasiado probable que pueda entrar. Cualquier estructura es muy probable que entre, así como las que mencionó Giovanni, que serían los triángulos y cuadriláteros de Belpo. Esta es una estructura muy probable que entre. Vamos a tener una tabaquera, que es como una especie de triángulo que se va a formar, en el que vamos a tener de tres límites, en realidad. Vamos a tener de límite lateral, este va a ser lateral ya que estamos al revés, estamos en el dorso de la mano. Del límite lateral tenemos dos tendones, tenemos el extensor largo y tenemos el abductor largo, estos dos. Extensor largo y abductor. Y del otro lado tenemos perdón, no, extensor corto, sí, algo se me hizo que estaba raro. Extensor corto y abductor. Tenemos dos. Y del otro lado, aquí sí tenemos el extensor largo. Son tres. Donde hay dos, límite lateral. Donde está solito es el límite medial. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es la importancia de esta tabla anatómica? Que si yo aplasto aquí, aplasto que sean arterias, y aplasto que se vean venas, y aplasto que se vean nervios, voy a dar tres estructuras importantes. Primero, aquí no lleva el nombre. Tenemos la vena satélite, que vendría a ser la vena cefálica, que se va a formar. Pero lo más importante realmente de esta tabaquera es que tenemos ramas superficiales del nervio mediano y la arteria radial. La arteria radial es lo más importante de esto, que es la tabaquera anatómica. ¿Por qué es tan importante? Porque esto ya tiene una importancia clínica. Al ser un punto donde esta arteria radial está tan superficial, aquí podemos tomar el pulso, podemos tomar un pulso radial. Además que si hay una fractura del escafoides que está, perdón, del escafoides que está aquí atrás, puede hacerle daño a esta arteria y causar una hemorragia. Entonces, esa es la importancia de esta tabaquera anatómica. Nuevamente, tenemos aquí el triangulito. De manera lateral, tenemos dos. Extensor corto y abductor. Y del otro lado solo tenemos extensor largo. Ya, de ahí. Ya estoy terminando con estructuras y esto ya es lo último, la verdad. Con estructuras terminamos, así que tranquilos. Déjenme poner
el cadáver normal, que yo soy más feliz así. Otra estructura importantísima de examen, muy, muy importante de examen. Yo lucho con esto. Primero tenemos que conocer qué es esto de aquí. Retináculo flexor es un ligamento que, bueno, va a estar desde el trapecio y desde el escafoides hasta el gancho del ganchoso, que se puede ver aquí, el gancho del ganchoso, y el pisiforme, para formar una especie de techo y un túnel aquí, si ven que se forma un túnel. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo músculos y pongo nervio, uy, no se puso uno, el más importante es el que no se pone. Ya, ahí está pues. Ya. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo estoy aquí, llega un corte, sección, o un corte así, uy, ¿por qué no se hace? Uy, pero, ¿qué pasó? Ya. Y yo hago un corte de lo mismo, como se va tratando de hacer. Así, ¿qué es lo que voy a ver? Si es que veo algo, porque me perdí ahorita. Dios mío, Dios sabrá dónde estoy. Por ahí vi algo. No encontré. Hasta al revés, con razón. Déjenme ubicarme. Tengo que darle la vuelta a ese corte. Ahí fue. Yo la verdad que lucho con esto de aquí todos los días. Y aún sabiendo muy bien cómo funciona, me cuesta. Ya, aquí se ve perfecto. Parte superior. Aquí arriba es donde tenemos nuestro retináculo flexor. Toda esta parte de arriba. O sea, va a ser nuestro techo de nuestro túnel. A este túnel le vamos a llamar el túnel carpiano. ¿Por qué? Porque estamos sobre el carpo. Túnel carpiano. ¿Y qué vamos a encontrar aquí dentro? Primero, de rojo. A ver, de rojo. Encontramos cuatro tendones. Uno, dos, tres y cuatro. Son los tendones profundos de los dedos. Los cuatro tendones y los flexores profundos. En los flexores profundos también tenemos cuatro más. ¿Que cuáles son? Los flexores superficiales. Hasta ahora tenemos ocho tendones. Hay un tendón extra que depende un poco de la literatura, pero sería este tendón de aquí, que este sería el tendón del flexor largo del pulgar. No siempre se lo considera, pero por si acaso es importante que se sepa. Y lo más importante de este túnel carpiano, donde viene toda la relevancia clínica, es el nervio mediano. ¿Qué pasa aquí? El túnel carpiano, eh, tenemos nuestro nervio mediano. A ver, eh, tenemos nuestro nervio mediano que va a inervar justamente a estos tres dedos. Va a inervar tanto al primero, segundo y tercer dedo. ¿Ya? Entonces, el túnel carpiano es una zona donde el nervio mediano es bastante propenso a lesionarse, porque esto ocurre muchas veces por malas posturas para estar escribiendo, cosas así. Entonces se inflama esta zona del túnel carpiano y ocurre esta lesión. Al no poder, al no funcionar este nervio mediano, no inervar correctamente, si yo hago una flexión de mis dedos de la mano,
Los únicos que van a flexionar, ¿cuáles van a ser? El quinto y el cuarto dedo. Y entonces de ahí viene que si nosotros flexionamos el quinto y el cuarto dedo, los otros van a quedar en forma de predicador, como una predicadora. Y de ahí viene esto de mano de predicador. Sí, ya. Eh, ya, túnel carpiano. ¿Y qué otra estructura puede ser importante de examen? Ah, bueno, ya, la última. Y esto con esto nos vamos. Lo último importante de examen. La verdad trato de decirles lo que puede ser más importante para el examen, no llenarlos de información que siento casi innecesaria. Prefiero decirles lo que para mí es importante. Tenemos la fosa cubital. Hay que- bueno, para la fosa cubital, vamos a formar una especie de triángulo, ¿ok? Primero, usamos un poco de imaginación. Hacemos una línea imaginaria entre los epicóndilos y ese va a ser nuestro límite superior. Del límite lateral tenemos aquí el braquio radial y el límite medial, pronador redondo. Aquí, pronador redondo y braquio radial. Esos son nuestros límites. De contenido, tenemos de contenido una barbaridad de cosas. Así que hacer una pequeña lista aquí. Primero, tendón del bíceps braquial. Esto es lo primero. La más sencilla y un poquito menos irrelevante, la verdad. Y tenemos la arteria braquial, que cuando hablamos de arteria braquial también hablamos de sus ramas, es decir, la rama radial y la ulnar, en las que se va a dividir. Importantísimo, el nervio radial. Y de ahí ya tenemos un par de cosas extras como eh, vena mediana anterior y la poneurosis bicipital, que es la que quitas un segundo que está de color blanco. Esto es lo importante en realidad, esto de aquí. Así que vamos a mostrarlo. Aquí tenemos primero la arteria braquial y podemos ver que justo a lo que termina la fosa cubital, esto es importantísimo, en qué puntos cambian las arterias o se bifurcan. A lo que termina la fosa cubital, ahí se bifurca arteria radial y arteria cubital. Eso también creo que mi compañero se olvidó mencionar al inicio, y lo voy a mencionar rapidito. Y el nervio mediano, entra en esta fosa cubital. A ver, lo que se había olvidado mencionar mi compañero, esta arteria braquial, vamos a seguirla desde el inicio ya. Sería por aquí. Primero tenemos la arteria de esta manera, como arteria subclavia. ¿Cuándo cambia de subclavia? Axilar en el borde, en el límite de la primera costilla. Termina la primera costilla y esto pasa de ser arteria subclavia a ser arteria axilar. Muy importante. Y de ahí, ¿cuándo pasa de ser axilar a braquial? Aquí. ¿Ven este músculo? No, perdón. Y aquí. ¿Ven este músculo? Tenemos el redondo mayor. Aquí está un poquito, anatómicamente un poco incorrecto, el que se vea que la braquial empieza aquí arriba, porque lo anatómicamente correcto y lo que dicen los libros y en lo que ustedes se deben basar es que cuando termina el músculo redondo mayor, esta axilar pasa a llamarse braquial. Y ahí como les mostré, en la fosa cubital, termina la fosa cubital y se bifurca en radial y cubital. ¿Alguna duda? ¿Algo quieren que les explique o algo sobre lo que les explique? ¿Tienen alguna duda?
Si no, igual eso sería todo, así que cualquier duda ahorita pregunten. Y no, ya para terminar la grabación y subir esto, si es posible, hoy mismo. Si no, eso es todo, chicos. Les agradezco a todos igual por haberse quedado esta clase de mi persona y con Giovanni. Así que muchas gracias a todos igual.